Bueno, y están pasando muchas cosas, especialmente en la región de Atacama, a propósito de la frustrada vuelta a clases. Hay profesores manifestándose, de hecho hay algunos haciendo huelga de hambre, son 4 profesores ya, y para eso queremos conversar con una diputada de la zona de la bancada de Renovación Nacional, diputada Sofía Cid. Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿cómo estás? Gracias por este contacto y poder hablar de este tema que es tan relevante para mi región y que ha sido tan triste también. Así es, diputada, muchas gracias por acompañarnos y quería partir preguntándole cuál es la situación para los que no están informados sobre lo que está pasando ahí mismo. ¿En qué momento actual está la educación en Atacama? Bueno, ayer, martes 5, volví a los colegios públicos a clases. Se suponía, de acuerdo al compromiso que había tomado el ministro Cataldo y el gobierno, que todos los problemas de infraestructura, de implementación para los colegios, para los alumnos iban a estar ok el día que entraran a clase. Eso no sucedió. Al final entraron como la mitad de los colegios, otros se supone que entraron el 11, pero bueno, allí hay diferencias porque durante el mes de febrero casi no se trabajó y además hubo mucho robo a los colegios, porque el Servicio Local de Educación no tenía los recursos para pagar empresas de guardia de seguridad para proteger los colegios. Y bueno, hoy día nos vemos en lo que tú decías, una huelga de hambre de 4 dirigentes de colegios profesores, una apoderada que se había encadenado a un colegio, y además a eso súmale que hay muchos niños sin matrícula. Yo ayer estuve hablando con el ministro Cataldo, que es impresentable que además tengamos problemas de matrícula. Sofía, ¿cómo estás? Hablas con Mara. Este problema de matrícula, ¿a raíz de qué? ¿En qué se basa? No los colegios, porque no están abriendo los colegios, porque hay un exceso de demanda, hay procesos, hemos visto procesos migratorios también importantes que han estado acrecentándose en la región. ¿A qué se debe particularmente? Hola Mara, ¿cómo estás? Mira, te cuento, lo que pasa es que, claro, una cosa es el tema migratorio, tenemos migración en la región, gente de afuera que ha ocupado lugares en los colegios públicos, y por otro lado está la famosa tómbola, donde los papás tienen que postular a sus niños, y obviamente entiendo que son, no sé, tú postulas como a 6 o 10 colegios, y esta tómbola te va dejando en el colegio que corresponde, y claro, muchos apoderados postulan a 1, a 2 o a 3 colegios y no postulan más. Entonces ahí se va generando, en un colegio faltan matrículas y en el otro deberían quedar disponibles. Pero en el caso puntual de Copiapó, y lo que hablé con el ministro es que estaban generando más vacantes en forma, por decir que si un curso es de 40 alumnos y la sala ellos ven que podría tener 5 alumnos más, colocan 5 puestos más y abren 5 cupos. Es decir, hoy día estamos con déficit de matrícula en la región de Atacama. Y te diría que hace más de 10 años que no se construye un colegio nuevo en la región. Y ahí desde ese punto de vista, como está, pareciera que estancada la construcción de nuevos colegios, está también esta prohibición de que no se pueden hacer colegios subvencionados si es que supuestamente hay matrículas en la comuna. Pero ¿qué alternativa le quedan a esas familias, a esos estudiantes que ven que en los colegios estatales no están las condiciones adecuadas para tener clases, que los profesores se movilizan más de 80 días durante el año pasado y hoy día el escenario parece más bien incierto respecto a la vuelta de clase en algunos colegios? ¿Qué alternativa tienen y cuál es la frustración que le han transmitido las propias familias de Atacama? Mira, yo quiero partir diciéndote que yo creo que es un tema de un problema ideológico. Ya esta cuestión está en la tómbola, está en la eliminación del lucro de la educación. Cuando ellos pensaban que los colegios particulares subvencionados les iban a quitar el subsidio y ellos todos iban a pasar a corporaciones y al final todos a colegios privados. Entonces un apoderado que tenía 4 hijos y pagaba, no sé, 50.000 pesos por cada hijo más la subvención escolar, a un colegio particular que le salía 250, estamos hablando de 1.000.000 versus 200.000 pesos mensuales. Obviamente esos papás no podían hacerlo. Y ahí, en esa reforma, el mismo gobierno tuvo que salir a comprar esos colegios y generar colegios como corporaciones, ¿ya? Pero muchos pasaron a privados, y ahí se va generando una merma en la cantidad de matrículas que se necesitan. Y por otro lado, lo que te explicaba yo de la famosa tómbola, esto que los niños, no sé, pues papás que tienen 2 niños, uno queda en un colegio, otro queda en otro, que además, no sé, pues un niño que es bueno para matemáticas, está quedando en un colegio que es más humanista, un chico que es bueno para letras está quedando en un colegio que es más matemático, y al final eso hace que el colegio, para que los niños no repitan, baje su nivel.
Entonces chicos que son de escasos recursos, que son vulnerables, que ellos ven la movilidad social en la educación, en poder llegar a la educación superior, hoy día además están viéndose muy lejos. Entonces, si tú me preguntas, son varias cosas, y a eso súmale el mal manejo de los servicios locales de educación pública y la falta de matrícula. Yo creo que aquí el tema ideológico es súper fuerte. Nosotros con la ministra Cubillo en algún momento, en todo lo que tenía que ver con la tómbola, ella presentó un proyecto, lo rechazaron, le iba a legislar, no se pudo avanzar. Hoy día en el Congreso el ministro le exigimos y le pedimos que por favor haga las modificaciones a los servicios locales de educación pública, no se hacen. Y también tú ves, Juan Francisco, que en el fondo, claro, los municipios que sabían que se venía el SLEP no invirtieron en infraestructura, porque para que iban a gastar su recurso en algo que iban a entregar, lo entregan al Servicio Local de Educación, que es un servicio que depende del Ministerio, que tampoco tiene los recursos, y hoy día nos vemos con esta falencia en la infraestructura, y no solamente en la región de Atacama, sino que en varias regiones. Es tremendo el tema. Además, estamos viendo que no solo está ocurriendo con los colegios, sino que tenemos una situación similar o igual de crítica en los jardines infantiles. Sí. Esto implica que multiplicamos no solo el conflicto educacional, sino que laboral de muchos padres y madres en la región que se han quedado semanas sin poder asistir a sus trabajos porque precisamente los niños no entran a clase. Incluso los más chiquititos. Es muy complejo, claro, eso es lo que tú dices, es muy, muy delicado, muy complejo. Mira, la verdad que nosotros en Atacama nos sentimos realmente abandonados por este gobierno. El presidente Boric sacó la primera mayoría en Atacama, sacó la mayor votación porcentualmente en el país, en la región de Atacama. Él se comprometió, por ejemplo, con los trabajadores de la Fundación Paipote, que no se iba a hacer Paipote, que se iba a hacer la nueva planta a cuento corto, la cerraron el 23 de febrero, que además fue un cierre improvisado, sin mucha anticipación. Yo creo que hasta ellos mismos se sorprendieron. Por otro lado, tenemos un 10% de tasa de desempleo. Es decir, además, súmale ahora la gente que se quedó sin pega de Paipote. Y a eso, la crisis educacional que tenemos, que es enorme. Y ahí, desde ese punto de vista, a propósito, vuelvo a la sede educacional, ¿qué respuesta da el ministerio? Porque el ministro fue a la comisión del Senado. Se supone que ha estado dando vueltas por la región, pero vemos que las soluciones siguen postergándose y en un escenario incierto. ¿Cuáles son, cuando ustedes les preguntan directamente, cuál es la respuesta que han dado? Porque claro, presumir simplemente ineficiencia es como... pero algo muy muy bajo, ¿verdad? Para lo que requiere la región. Sí, obvio. Mira, nosotros cuando hablamos con el ministro, que tuvimos reuniones de trabajo con los profesores, con el gobernador regional, con los parlamentarios y todo, ellos se comprometieron a que en marzo estaba todo arreglado. Nosotros le dijimos, mire, ministro, le voy a decir la verdad, cuando uno empieza a conseguir los recursos, las licitaciones, la ida, las vueltas, no va a llegar a marzo. Usted tiene que hoy día declarar estado de emergencia, de catástrofe no, pero sí de emergencia en la región, utilizar el 2% constitucional, porque eso le permite hacer contrataciones directas, contrataciones rápidas, no tener que hacer procesos de licitación extensos, y eso sí le va a permitir en enero y febrero tener los colegios listos en marzo. Pero no nos hicieron caso. Oye, y entonces tuvieron licitaciones que se salieron desiertas, no se trabajó en febrero, un desastre. Y desde esa misma perspectiva, preguntarte si la demanda del estado de emergencia en la zona también implica solicitar el resguardo de los colegios en base a los robos y asaltos que han tenido en las últimas fechas. Bueno, todo eso tú lo puedes hacer con un estado de emergencia, lo puedes hacer mucho más rápido, tener más contingencia, inclusive llegar al extremo de solicitar al ejército. Pero es una demanda que está actualmente dentro de la gente de la región. Eso lo conversamos el año pasado, en noviembre, diciembre lo conversamos, los mismos profesores, nosotros le planteamos al ejecutivo, claro, y nos miraron como que estábamos locos, pero al final del día, si tú me preguntas, el ministro se comprometió y no cumplió, el gobierno se comprometió y no cumplió. Hoy día todas las autoridades regionales están en la misma disposición que tengo yo, estamos muy molestos. Los niños no pueden seguir perdiendo clases, porque esas clases no se recuperan. Oiga, diputada, bueno, estamos conversando con la diputada Sofía Cid, diputada por Atacama, y hay otra noticia en torno a la región que obviamente es preocupante, a propósito de la situación económica y la cesantía, que en particular en Atacama ya tiene el 10% de cesantía. ¿Cómo están viendo
en particular la situación en la región, porque a esto se le suma obviamente la informalidad, en lo que comentábamos del cierre de la planta Paipote y una suma de cosas que parecieran que estamos en una tormenta perfecta. Bueno, la verdad que en la región nosotros hemos tenido, al principio de este gobierno teníamos proyectos de evaluación ambiental que fueron rechazados por la Comisión de los Ceremi y se detuvieron varios proyectos que eran 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, que eran bastante considerables para la región. Y eran proyectos que habían pasado por el proceso de evaluación ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental los había presentado con su RCA positiva, es decir, sin ningún requerimiento, sin ningún problema, y fue una decisión política de no hacerlo. Creo que ahí hay un punto súper importante, no solamente en Atacama, sino que en el país, que las inversiones han bajado muchísimo. Y por otro lado, se le suma el cierre de la Fundación Paipote, que uno entiende, hay un tema medioambiental, hay cosas que cumplir, pero la verdad que yo diría que en AMI cambia el gobierno y cambian los trabajadores y son los amigos, es como un botín de puestos de trabajo, pero al final del día la empresa lleva mucho tiempo no haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, todas las inversiones en términos ambientales tenían que haberse hecho antes. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo hoy día, y presentamos un proyecto de ley junto al diputado Mulet y parlamentarios de la región, en la cual estamos pidiendo que el Ejecutivo, ya que le quedan solo 2 años, y dice que está en proceso de evaluación ambiental la nueva planta de Paipote, que lo establezca por ley, que hagamos una ley en la cual se establezca que esa fundición va a ser en la región de Atacama, porque hoy día no hablan de un cierre transitorio, pero tú sabes que esos cierres transitorios terminan siendo permanentes, y al final del día, ¿qué le vamos a reclamar? Va a ir al otro gobierno y nos va a decir, perdón, pero eso fue en el otro gobierno, reclaman al presidente anterior. Entonces nosotros queremos establecer por ley que la fundición se construye en la región de Atacama. Y bueno, viendo la realidad, sobre todo que se vive en el norte en relación a los déficits de inversión y crecimiento, que sobre todo tú como diputada, ¿cuál es tu visión con respecto a la reforma tributaria del gobierno, el pacto tributario y su impacto, claro, el pacto fiscal en cuanto al impacto que tiene sobre todo en regiones? Bueno, yo he sido súper crítica del día 1. La verdad que, bueno, uno esperaba mucho más del ministro Marcel. Lamentablemente se convirtió en una persona súper ideológica. Y lo único que quiere, lo único que le interesa es subir los impuestos. Entonces uno le dice, ministro, primero, no cuente con mi voto. Y segundo, entienda que la economía de nuestro país no está bajo subir impuestos. Y por otro lado, mientras más impuestos suba usted, más informalidad vamos a tener, menos inversión vamos a tener y menos recaudación va a tener usted como gobierno. Pero la verdad es que no quieren entender. Ahora estamos viendo un proyecto de ley que tiene que ver con evasión, con elusión, y la verdad es que lo único que plantean es que el impuesto interno sea el que dice que lo que es elusión y que sanciona la elusión, cuando el día está establecido que eso es en términos judiciales. Entonces ahí tenemos diferencias que ojalá el ministro, por lo menos yo espero que en esta pasada, sea un poquito más digamos, tenga la capacidad de diálogo y realmente de modificar el proyecto. Bueno, y ahí a propósito de eso mismo, han surgido algunas dudas respecto al gasto fiscal. Apareció que el gasto en funcionarios y la ejecución del gasto había sido cercana al 7%, que es como un exceso, un 7% exceso en el gasto presupuestado. Sí. Ese tipo de cosas, ¿cómo se las toma el gobierno cuando tienen esas conversaciones? Cuando por un lado piden más recursos, pero por otro lado no tienen este cuidado por el gasto fiscal y por la regla fiscal que había sido una meta en nuestro país durante mucho tiempo. Sí, bueno, están en los límites de la meta y además de eso, ellos no están considerando las deudas de los préstamos que le hacen a las empresas públicas. Ahí el ministro el año pasado, si mal no recuerdo, hizo una solicitud a ENAP y a otra empresa estatal para también tener recursos. Mira, lamentablemente han contratado mucha gente y todos los proyectos de ley que pasan por el Congreso vienen con contratación de más gente. Entonces uno no entiende hasta cuándo. Ya, y uno les dice, y por supuesto se molestan con uno, y la verdad que no avanzamos. Yo con el tema del tributario estoy muy preocupada porque el ministro va a insistir ahora. Bueno, el 8 de marzo se la rechazamos, así que el 8 de marzo ya él tiene la potestad de presentar nuevamente un proyecto con aumento de impuestos. ¿Y cómo ven esa situación dentro del Congreso? ¿Cómo están los votos? ¿Cómo están las apreciaciones acerca de las propuestas de reforma? Bueno, nosotros la centro derecha obviamente hemos dicho en todos los tonos que no estamos disponibles a una alza de impuestos, pero tampoco tenemos los votos. La vez pasada la reforma tributaria se rechazó
por temas súper específicos, parlamentarios que no fueron, parlamentarios que votaron con nosotros, que eran del gobierno, pero hoy día no sé si va a pasar eso. O sea, está abierto el escenario entonces de un posible pacto fiscal entre comillas. Sí, pero mira, yo tengo la esperanza que por lo menos en el Senado, donde tenemos la mitad del Senado, eso se puedan hacer entender al ministro Marcel que no puede estar subiendo los impuestos. Piensa tú que ahora la propuesta de él es que todas las personas que ganan más de 3,5 millones tengan que pagar impuestos. Piensa tú en una familia de 4 personas donde trabaja uno solo, entre que pagan el dividendo, pagan los colegios, pagan el crédito del auto, la mercadería, los gastos mensuales, muchos no llegan a fin de mes y más encima les vas a cobrar impuestos. Y además esa familia no recibe ni un beneficio, no tiene subsidio para estudiar, no tiene educación gratuita, no tiene nada. Porque no califican, su registro social de hogares no califica para algún subsidio, para nada. Entonces tú le estás pidiendo a esa persona que además haga un esfuerzo y pague impuestos, y a eso súmale que todo el IVA es súper regresivo, la gente mientras menos gana, menos capacidad de ahorro tiene, y ya entrega el 19% con todas las compras que hace. Bueno, es verdad, y vamos a estar atentos nosotros a lo que pase en materia tributaria, vamos a seguir esa discusión y también vamos a estar atentos a lo que pase en Atacama. Diputada Sofía Cid, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Y mucha fuerza ya a la región, a todas las familias que están pasando por esta situación tan compleja. Sí, mira, yo se lo agradezco mucho porque la verdad que hasta que no se hizo visible a nivel nacional, la verdad que la lucha era mucho más compleja en la región, así que por lo menos con la ayuda de ustedes que le han dado espacio para que la gente sepa lo que está pasando, eso nos ha ayudado un poquito a tener soluciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.